Por favor, acompáñenme en una oración. Bueno, cerremos los ojos y coloquemos este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, Dios, tú eres santo, tú eres grande, Señor. Gracias por tenernos acá, gracias por traernos. Gracias porque es tu voluntad que estemos acá. Nuestros corazones hoy los colocamos en tus manos para que tú quebrantes nuestro corazón, para que tú los formes, para que tú toques nuestra mente también a través de la palabra, a través de tu presencia, Señor. Gracias por lo que hiciste en estos días de descanso. Gracias por lo que hiciste, Dios, por la forma en que tú nos estás hablando en este lugar. Gracias, Dios, porque suples nuestras necesidades. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. A pesar, en medio de nuestra maldad, en medio de nuestros pecados, tú sigues siendo bueno y tú eres misericordioso, Señor. Háblanos en esta noche, que podamos alabarte, que podamos alabarte a través de la música, alabarte a través del estudio de la palabra, alabarte a través de la oración, Dios. Queremos acercarnos a ti y buscarte, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a abrir la Biblia en el Salmo 105. Hoy nos correspondió el Salmo, nuestro Salmo del día en el número 105, Salmo 105. El título de este salmo es Las obras maravillosas del Señor en favor de Israel. ¿Listo? Dice, Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes, cuando eran pocos en número, muy pocos y extranjeros en el país, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciéndoles, no toquen a mis ungidos, no hagan mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba, el rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, y prodigios en la tierra de Can. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Se llenó su tierra de ranas, hasta que en las alcobas de sus reyes él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número
que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandaron codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la boca y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Amén. Bueno, sí, como lo estaba orando, ahorita vamos a empezar. Vamos a detener un poco el estudio que teníamos de Génesis, porque pues ya empieza ahorita la Navidad y se acostumbra a tener un estudio pues referente a la Navidad, ¿sí? Vamos a estudiar en esta primera semana el Adviento, o el Adviento, ¿no? El regreso de Cristo y el reino eterno, ¿sí? Y yo le pedí a Dios eso porque realmente la Navidad pues tiene un trasfondo, ¿no? Para muchos pues es muy vano, ¿no? Es regalos, es Santa Claus, ¿sí? A Mía tratamos de enseñarle eso, ¿no? A Mía tratamos de mostrarle, mira, o sea, porque uno va a Walmart o cualquier supermercado y uno ve Santa Claus, ve, ¿sí? El Grinch, hasta el Grinch uno ve. Y Mía dice, mire papá, Santa Claus. Y nosotros tratamos con mi esposa, tratamos siempre de enseñarle a Mía, pues que eso es lo que cree el hombre, ¿no? Que Navidad es eso, es el significado para ellos es eso, pero para nosotros es realmente Cristo, ¿no? Conocer a Cristo y conocer lo que Él hizo aquí en la tierra. Entonces vamos a tener el día de hoy la lectura de Apocalipsis 21 del 1 al 8, el regreso de Cristo y el reino eterno. Entonces vamos a estudiar estos dos advientos. La primera venida de Cristo fue para morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos. Esa fue la primera venida de Cristo, ¿sí? Y la segunda venida será para juzgar a los pecadores y marcar el comienzo de su reinado, ¿sí? Vuelvo y repito, hay dos advientos para nosotros, ¿sí? La primera es la venida de Cristo, que Él ya la hizo, que fue para morir por nuestros pecados y resucitar entre los muertos, ¿no? Él ya la hizo, hace más de 2000 años ya lo hizo. Y la segunda venida que Cristo va a hacer será para juzgar a los pecadores y marcar el comienzo de su reinado eterno. Amén. Entonces es importante que tengamos eso claro. A medida que avanzamos hacia la Navidad vamos a ver 4 elementos claves del Evangelio. El regreso de Cristo y el reinado eterno. A medida que avanzamos en el mes de diciembre vamos a estudiar esto. El regreso de Cristo y el reinado eterno, primero. El segundo, el pecado y la redención. El tercero, sacrificio y salvación. Y el cuarto, encarnación y natividad. ¿Listo? Entonces pues va a estar muy interesante esta Navidad para nosotros, porque es estudiar todo esto que realmente muy necesario para nuestras vidas. Y hoy es el regreso y el reinado eterno de Cristo. Vamos a empezar hoy con el primer punto, que es el regreso de Cristo y el reinado eterno de Él. Y vamos a leer, entonces abran sus Biblias por favor en Apocalipsis. Apocalipsis 21. Del 1 al 8. Entonces dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres,
y Él habitará entre ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Hasta ahí vamos. Fuertes esas palabras, ¿no? Bueno, vamos a tratar entre todos vamos a tratar de estudiarlas y entender un poco. Yo sé que muchas veces anteriormente uno leía versículos de estos y uno quedaba ahí como gringo, ¿no? O sea, bueno, respetando aquí. Bueno, menos mal no. Listo, vamos entonces a empezar el versículo 1 al 2. No sé si alguna vez se han preguntado qué va a pasar al final, ¿no? Y estos versículos que acabamos de leer hablan un poco sobre el final de todo. Y surgen preguntas como ¿cómo será realmente el cielo? ¿Cómo será realmente el infierno? ¿Sí? Hoy en día el mundo, hay un sector fuerte en el mundo que rechaza que no existe infierno, hay otros que rechazan que no existe cielo. Bueno, sí, pero la Biblia es clara. ¿Qué va a ser de este planeta? Hay preguntas, uno leyendo esto, uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con este planeta? ¿Qué hará Dios con todo el mal que hay en este mundo? ¿Qué va a hacer Dios, no? ¿Cómo será el fin? ¿Qué va a pasar en el final, no? Y alguna vez también nos hemos preguntado si las personas malvadas realmente... Alguna vez nos hemos preguntado si las personas malvadas realmente obtendrán lo que se merecen. Algunas veces nos hemos preguntado ¿cuándo dejaré de pecar? ¿Cierto? Muchas veces nosotros luchamos en nuestro interior por el pecado. ¿Cuándo yo voy a dejar de pecar? ¿Cuándo terminarán las heridas de esta vida? ¿Cuándo estaré verdaderamente cerca de Dios? ¿Sí? ¿Cuándo realmente vamos a estar cerca de Dios si continuamente yo peco, ¿no? Y eso es una lucha que siempre los cristianos vamos a llevar. ¿Cuándo realmente voy a estar cerca de Dios? Pero la buena noticia es que un día todo se arreglará, ¿sí? La buena noticia es que toda la maldad será purgada de la creación de Dios, todo pecado será limpiado de ti y de mí, si confiamos ¿en quién? En Cristo. Cristo es todo para nosotros, ¿sí? Y aunque el infierno es lo que cada uno de nosotros merecíamos, ¿cierto? El infierno, porque pues uno como que devuelve la película de la vida de uno y uno ha cometido tantas cosas, ¿sí? Cada uno se puede examinar y nuestro destino debería ser el infierno, ¿sí? Pero no es ahí donde vamos a ir. Ese no es nuestro destino. La sección que acabamos de leer trata sobre los acontecimientos que siguieron el juicio final. Cristo ha regresado, ¿sí? Satanás ha sido aplastado y el juicio de los pecadores ha ocurrido. Y ahora Juan se le ha mostrado lo que viene después. O sea, el que habla aquí es Juan y él tiene una visión, ¿sí? Él tiene una visión. Y eso lo vemos en el versículo 1 al 2. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Es la visión que está teniendo Juan en ese momento después del juicio final. Entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cielo significa el lugar donde vive Dios. Significa atmósfera o cielo. Y tierra significa, obviamente tierra, el suelo sobre donde estamos parados, sobre lo que pisamos, ¿sí? Ahora, dado el aparente camino hacia la destrucción en el que se encuentra nuestro planeta, eso debería ser bastante alentador, ¿no? Para la mayoría de nosotros sabemos
que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque todos sabemos que esta tierra, escuchamos en noticias que va camino a la destrucción, ¿no? El mismo hombre está destruyendo todo a medida que avanzamos. Sabemos que por radio y por televisión escuchamos que hay deforestación, que hay la sobrepesca, el cambio climático, escuchamos todos esos términos, ¿cierto? Y todo es causado ¿por quién? Por nosotros mismos, por el hombre, ¿cierto? Por nosotros mismos. El mensaje del mundo parece ser, me están matando. O sea, el mundo como que grita a voz fuerte que me están matando, me están destruyendo, producto de las mismas obras del hombre. Y esto, sin embargo, no es nada nuevo, la destrucción del planeta. Ustedes saben que la gente ha estado preocupada durante miles de años sobre el tema del planeta, pero Dios siempre ha dicho que esto va a suceder. En Isaías 51:6, quiero leerles, no lo busquen, yo se los leo. Isaías 51:6 dice, alzad vuestros ojos a los cielos, se desvanecerán como el humo, ¿sí? Mira a la tierra de abajo y se desgastará como una prenda de vestir. O sea, a mí me impactó, porque aquí Dios está hablando de que todo esto se va a destruir, ¿no? Vuelvo y se los leo. Alza vuestros ojos a los cielos y se desvanecerán como el humo, los cielos. Y luego dice, mira la tierra de abajo y se desgastará como una prenda de vestir. Entonces, Dios, sin embargo, siempre ha dicho que va a ser algo nuevo, ¿no? En Isaías 65:17 dice, crearé un cielo nuevo y una tierra nueva. Los eventos pasados no serán recordados ni vendrán a la mente. ¿Sí? O sea, los cielos pasados, la tierra pasada, ya no vendrán más a la mente. O sea, todo esto que estamos viendo no va a estar. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es esperanzador para nosotros, ¿cierto? Para las personas que no conocen de Cristo es desesperanzador, ¿cierto? Porque no hay una esperanza, no hay quien les diga, bueno, este mundo se va a acabar, ¿sí? Pero tenemos un Dios que va a hacer todo nuevo. Entonces Juan vio aparecer esta nueva creación, que es lo que estamos viendo en este versículo. Juan vio esta visión de un nuevo cielo, una nueva tierra, y lo que también vio Juan fue una nueva Jerusalén. Aquí está subrayada, ¿sí? La nueva Jerusalén. Entonces Juan vio aparecer una nueva Jerusalén en el versículo 2, la ciudad santa. Es la ciudad santa a la que se refiere. Y eso puede, digamos que puede llegar a ser desconcertante para algunos de nosotros el término de Nueva Jerusalén, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿a qué se refiere Nueva Jerusalén? Y esto es usado por Juan para dar explicación del lugar donde Dios y su pueblo viven juntos. La Nueva Jerusalén significa o representa el lugar donde Dios y su pueblo van a vivir juntos. Y si ustedes recuerdan, Dios mandó construir un templo para sí mismos en la ciudad de Jerusalén. Este era un lugar donde Dios moraba entre su pueblo, ¿sí? Y el templo había reemplazado el tabernáculo, la tienda de reunión. No sé si ustedes han visto las películas en Semana Santa, que uno veía esas películas de Semana Santa y uno podía ver que construían el templo, y el templo también fue reemplazado por un tabernáculo, la tienda de la reunión, donde se reunían y aprendían y conocían de Dios. De modo que el templo era una morada permanente, mientras que el tabernáculo había sido temporal. Esta nueva Jerusalén que vemos aquí en estos versículos es representada como una novia adornada para su esposo, ¿sí? Al final dice, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Amén. Entonces, en el versículo 2, vemos esto, dice que apenas 2 capítulos antes era el pueblo de Dios representado de esta manera, como una novia adornada para el esposo. Ahora también es el lugar que se describe de esta manera. Entonces la idea es que Dios prepara un nuevo lugar donde vivirá con su pueblo permanentemente. Y Dios hará todo esto, ¿sí? Dios hará todo lo necesario para prepararlos para estar en ese lugar
donde convivan Dios y su pueblo. Bueno, enseguida acá en el versículo 3 es exactamente lo que Juan oye anunciar en el versículo 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 3 dice, entonces oí una gran voz desde el trono. Yo no entiendo por qué acá dice, habitarán con ellos serán su pueblo y será un Dios. Dice acá, esta es otra versión, la morada de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces, el primer punto que vamos a ver sobre estos versículos, sobre estos primeros versículos, es Dios vivirá con su pueblo nuevamente. ¿Sí? Dios volverá a vivir con su pueblo. ¿Sí? O Dios vivirá con su pueblo nuevamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto que Dios vuelva a vivir nuevamente con su pueblo? Y cualquiera que sepa algo acerca de Dios sabe que es posible que las personas pecadoras que no es posible que las personas pecadoras estén en la presencia de Dios. No es posible. No es posible que las personas pecadoras convivan con Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser Dios para vivir con su pueblo nuevamente en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo? ¿Sí? La Biblia enseña que Dios es 3 veces santo. ¿Sí? Él es tan santo que ni siquiera puede mirar el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Una y otra vez la Biblia nos dice, nuestros pecados nos han separado de Dios. La Biblia, tú puedes leer de Génesis, Apocalipsis y tú vas a encontrar que nuestros pecados separan al hombre de Dios, ¿sí? Sabemos que Adán, un ejemplo claro fue lo de Adán y Eva, ¿sí? Ellos solían vivir y convivir en el huerto que Dios construyó y creó. ¿Convivían con quién? Nada más y nada menos que con Dios, su creador. Ellos convivían con Él. Dios había preparado un jardín maravilloso para ellos y ellos caminaban y hablaban con Dios, imagínense el privilegio. ¿Sí? Disfrutaban de su presencia todo el tiempo. Adán y Eva disfrutaban de su presencia. Pero Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Qué permitieron? El pecado. Ellos permitieron el pecado y Dios, ¿qué hizo? Los expulsó. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Eso está en Génesis 3:24. Y lo que se nos dice muy claramente aquí es que Dios volverá a vivir con su pueblo. ¿Sí? Y eso es algo que Dios prometió hace mucho tiempo que Él iba a hacer. En Jeremías 32, 37 al 38 voy a leerles. Dice, ciertamente reuniré a mi pueblo de todas las tierras a las cuales los he desterrado con mi furor y mi gran ira, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 37, 26 al 27 dice, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto perpetuo con ellos, los estableceré y multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi morada estará con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces uno puede entender acá Dios cómo anhela y tiene planeado vivir con su pueblo, ¿cierto? Dios vivirá con su pueblo nuevamente en esa nueva tierra y en esos nuevos cielos. Pero ¿cómo sucederá esto? Es la pregunta. ¿Cómo va a pasar todo esto? Bueno, así como los cielos y la tierra serán hechos nuevos, el pueblo de Dios también tiene que ser hecho nuevo. ¿Sí? Así como hay cielos y tierra nueva, también el hombre tiene que ser nuevo. Entonces, a medida que avanzamos, vamos a explicar esto. Vamos a pasar al versículo 4. El versículo 1 dice, nada quedaba del primer cielo ni de la primera tierra, nada del antiguo mar. El versículo 4 dice, enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo ha desaparecido. No va a haber nada del pasado, no va a haber nada viejo. Todo va a ser, ¿qué? Nuevo. Todo va a ser nuevo. Ahora es un detalle curioso en el versículo 2, ¿sí? Donde dice, el mar ya no existía. Y el mar representa la muerte. ¿Sí? En esta visión que tuvo Juan, el mar representa la muerte. Representa la maldad y el dolor. Porque dice, enjugó las lágrimas de sus ojos, no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo ha desaparecido.
Y en Apocalipsis muchas de las bestias del enemigo salen del mar. Entonces el mar en esos versículos significa eso, ¿sí? Sabemos que el pecado trae consigo una compañera inseparable que es la muerte. El pecado trae muerte. La Biblia también, tú vas a encontrar en la Biblia que el pecado trae muerte. También sabemos que el pecado vino a través de la tentación del enemigo y con ella llegó pena, tristeza y dolor. ¿Sí? Con el pecado que llegó, pena, tristeza y dolor. Eso es lo que trae el pecado. No trae nada más. Cuando tú y yo pecamos, el resultado es pena, tristeza y dolor. No hay nada más que traiga el pecado. Pero en la nueva creación todas estas cosas han pasado, ¿sí? En la nueva creación todo esto ha pasado. Por eso se subraya ya. Nada quedaba. Versículo 1. Nada quedaba, ¿sí? Versículo 4. La muerte ya no existía. Y al final dice el llanto y el dolor, porque todo lo viejo ha desaparecido. En el mundo venidero y en nuestras vidas venideras, todo esto se ha ido, se habrá ido. Amén. Y lo que nos lleva el Señor a lo siguiente es en el versículo 5. El que estaba sentado en el trono anunció: voy a hacer nuevas todas las cosas. ¿Sí? Voy a hacer nuevas todas las cosas. Dios es claro, ¿no? Dice: el que estaba sentado en el trono anunció: voy a hacer nuevas todas las cosas. Y el siguiente punto es: los creyentes son una nueva creación. A la gente, ustedes saben que a la gente les gustan las cosas nuevas, ¿no? A ti y a mí nos gustan las cosas nuevas, ¿cierto? ¿El olor de un carro nuevo nos gusta? Sí, ¿no? Sí, es rico, ¿no? El olor. La ropa nueva nos gusta, sí, ¿cierto? Zapatos nuevos, estrenar, nos gusta, ¿sí? A la gente le gusta eso. Mía, por favor, allá atrás, ¿qué pasa? Bueno, ya no se molesten los ojitos, ya no se molesten los ojitos. Bueno, entonces, sí, a la gente les gusta estrenar, ¿verdad? Tener cosas nuevas, y entendemos en cierto nivel que las cosas no se pueden ordenar sin más, ¿no? Si un pájaro vuela y se hace caca en un vaso de agua, ¿cierto? Simplemente no es limpiar el agua y ya, ¿no? Porque todo el agua ya quedó contaminada, ¿sí? Si te pidieran que limpiaras tu habitación y simplemente metes todo debajo de la cama de afán, ¿sí? O lo amontonas en el armario. Ayer yo hice eso con los juguetes de mías. Yo arrastrado que había organizado el cuarto y en cuestión de nada ya estaba todo desorganizado. Entonces me tocó, ¿sí? Y muchas veces pasa eso, ¿cierto? Pero realmente eso no está limpio, ¿sí? Uno hace eso de amontonar las cosas o debajo de cualquier mueble, meter el desorden, pero no está limpio realmente. Y es así con nuestros pecados, pasa exactamente igual con nuestros pecados. El pecado ha arruinado lo que Dios nos hizo ser. O sea, lo que Dios creó en nosotros, el pecado lo arruinó. Un pecado es suficiente para arruinar todo el vaso de agua, ¿sí? Cada uno de nuestros pecados simplemente se suma uno tras otro, y todo esto tiene que ser tratado. Debemos ser hechos completamente nuevos, ¿sí? Tú y yo hemos pecado, desde que nacimos hemos pecado, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que hacerlo nuevo. No es solamente que tú coges al pecado y lo metas allá y tratas de olvidarlo y lo metes allá en lo más profundo de tu corazón. Y no, esto aquí, yo ya soy nuevo. No, Dios tiene que hacer una obra. Para mí eso es un milagro, ¿no? Que Dios haga, eso lo hace en el corazón de uno. Entonces lo que queremos entender es, la nueva creación es realmente nueva. No se trata solo de ordenar lo viejo, sino que tiene que ser completamente nuevo. En 2 Corintios 5:17, voy a leérselos, dice: he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo nuevo ha llegado y lo viejo ha pasado. O sea, tú en la Biblia vas a encontrar esto. Y es impactante.
2 Corintios 5, 17. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo nuevo ha llegado y lo viejo ha pasado. Amén. Hoy, ayer hablaba con un medio hermano mío y él me decía, no, es que yo he hecho muchas cosas en mi pasado terribles y como que se quedaban en el pasado, ¿no? Y yo pensaba, él como que se quedó, ¿sí? En las cosas del pasado, pero no conoce ese Cristo que hace las cosas nuevas, ¿sí? Entonces, hay mucha gente en el mundo que se da látigo por su pasado porque no tienen una esperanza, no les han hablado de la nueva esperanza que es Cristo. Y eso pasa mucho. Bueno, en nuestro camino, sin embargo, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en ese proceso, estamos siendo renovados, eso no es de un momento a otro, sino que eso es un proceso de ser renovados, estamos siendo cambiados cada día en Cristo, cada día en Cristo. Yo sé que muchas veces uno puede salir de esta puerta hoy domingo, mañana lunes, o es más, llegar ahorita a la casa y pecar. Y uno tiende a deprimirse porque, sí, no, otra vez la embarré con Dios y ¿qué pasa? Y pequé. ¿Sí? 2 Corintios 4:16 dice, aunque por fuera morimos, cada día somos renovados en nuestro interior. Entonces debemos entender algo y es que Dios es un proceso que Él va a hacer día tras día, ¿sí? No te juzgues, no te hundas en el pecado, en lo que trae el pecado, porque eso es lo que quiere traer el pecado, ese temor, sino que tú tienes que mirar a Cristo día tras día. Estas dos realidades están actualmente obrando en nuestra salvación. Somos una nueva creación, ¿sí? Pero todavía nos enfrentamos a nuestra antigua manera de hacer las cosas, o sea, nuestro pecado, ¿sí? Sin embargo, actualmente estamos siendo renovados en nuestras almas. Dios está haciendo la obra en ti. Aunque tú y yo no creamos eso y no veamos, pero Dios está haciendo la obra en nuestro corazón. A través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, se nos da una nueva vida espiritual, ¿sí? Somos apartados para el propósito de Dios, somos declarados santos, pero continuamente descubrimos que no lo somos, ¿cierto? No somos santos, pero somos apartados para el propósito de Dios y somos declarados santos. Somos conscientes de que nuestros pecados, ¿sí? nos apartan, somos conscientes de que nuestros pecados nos llevan a separarnos de Dios, pero también nos llevan a arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? A medida que nos volvemos, a veces vemos otros nuevos, ¿sí? Pero volvemos a encontrarnos con las mismas caras conocidas de lo que hacíamos antes. Pero estamos en ese proceso de arrepentimiento que es importante que tú le pidas a Dios, ese corazón arrepentido día tras día. Recuerden muy bien, día tras día es ese proceso de arrepentimiento. Por lo tanto, encontramos que mientras estemos en este cuerpo de carne, ¿cierto? Todavía vamos a contender con la carne, con el pecado. Mientras habitemos en este cuerpo, que no es tan nuevo, ¿cierto? No es nuevo, vamos a seguir contendiendo, peleando, luchando con el pecado. Amén. Tenemos que confiar en la gracia y en la fuerza de Dios. Tienes que confiar en eso para que tú no te deprimas por lo que ahorita salgas y hagas, ¿sí? Tenemos que trabajar para morir las obras de la carne. Eso está en Romanos 8:13. Y esperamos que con ansias ese día brillante y glorioso de que Él nos haga nuevos llegue. El día en que nuestros cuerpos de carne serán cambiados para siempre, ¿sí? Esa es la visión y los versículos que estamos leyendo. Anhelamos en nuestro interior el día en que la trompeta resuene y el Señor descienda. Cuando los muertos en Cristo resuciten. Todo esto va a ocurrir. Cuando los que aún vivimos nos pongamos al día con ellos y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos cambiados por completo y para siempre. Cuando nos despojemos de lo que está corrompido en nosotros y nos vestamos y nos pongamos los vestidos que no están corrompidos. Y nos preguntamos, ¿puede Dios realmente hacer esto?
O sea, puede cambiar nuestros cuerpos, puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar tu mente. De pronto tú dices, no, pero yo lucho todos los días con mi mente, con mi corazón. Pero ¿puede Dios realmente arreglar el desorden de este mundo? ¿Puede realmente Dios arreglar el lío en el que estoy? ¿El desastre que yo he hecho de mi vida? ¿Dios puede arreglar eso? ¿Y la respuesta cuál es? Sí, Dios lo puede hacer. Confía en eso. Si tú confías en Dios, Dios va a traer paz a tu corazón. Él puede y lo hará por todos los que están en Cristo, Él lo va a hacer. Como nos recuerda el versículo 5. El versículo 5 dice, la palabra de Dios es verdaderas y dignas de crédito son estas. La palabra de Dios es verdadera. Pasando, yo quiero que pasemos a los versículos 6 al 7. Finalmente dice, me dijo, ya está hecho, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A los sedientos les daré agua de la fuente de vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, lo que queremos entender aquí es la declaración de Cristo en el versículo 6. Hecho está, ¿sí? Aquí donde está subrayado. Ya está hecho. Eso es en otra versión. Pero es lo mismo. Ya está hecho o hecho está. Y hace eco de su declaración desde la cruz. Recuerden que en la cruz, Jesús cuando estaba crucificado, una de las últimas palabras de Cristo fue consumado es, que significa lo mismo, o sea, hecho está, o sea, ya hice mi labor. Y la cruz es verdaderamente donde se hizo todo. En la cruz es donde Él hizo todo. La cruz es donde Jesús cargó con nuestros pecados, con los pecados del mundo, y es donde Él tomó todo, los males, la maldad de la humanidad sobre sí mismo. Es donde Él conquistó a los enemigos del pecado, la muerte y el diablo. Y verdaderamente fue consumado en la cruz. Jesucristo consumó todo en la cruz. Todas nuestras vidas tienen que girar en torno a la cruz. Porque ahí Cristo fue donde dijo, hecho está, ya está hecho. Amén. Bueno, y sabemos que hay muchas personas que piensan, que escuchan a Dios decir, haz más o haz lo mejor, ¿no? Digamos que sabemos que mucha gente lucha con esto en querer hacer más o en hacer mejor de sus vidas, pero nos preguntamos, ¿será que en algún momento lo hemos hecho todo? ¿Sí? En algún momento hemos hecho bien las cosas para decir, no, ya hecho está, ya estoy bien. ¿Sí? Arranquemos de ceros y hagámoslas bien las cosas. No, nunca va a suceder eso. El único que fue capaz de decir hecho está es Cristo. Y es por eso que tenemos que mirarlo solo a Él. Muchas de las religiones ofrecen programas de autorreforma, ¿cierto? Caminar constantemente, ¿sí? Hacia una vida mejor, una mejor versión. Eso lo escuchamos mucho en iglesias hoy en día, ¿no? De conquistar tu mejor versión, de alcanzar muchas metas, de lograr todo en tu vida, y todo se enfoca en uno, ¿no? Pero nunca terminamos de alcanzar eso, y se vuelve todo muy egocéntrico, ¿sí? O sea, se vuelve todo en uno. Pero realmente todo tiene que girar es alrededor de ¿quién? De la cruz, de Cristo. Bueno, vamos a mirar acá en el Isaías 55:1. Dios, sin embargo, nos invita a venir a beber gratuitamente, ¿sí? Dice, si ustedes pueden ver acá en pantalla, dice, al sediento le daré a beber gratis del manantial del agua de la vida, ¿sí? En Isaías 55:1 dice, venid todos los que tenéis sed, venid a las aguas, y tú que no tienes dinero, ven a comprar y comer, ven a comprar vino y leche sin dinero y sin costo. Esta es la invitación, ¿sí? Lo que vemos aquí en estos versículos del 6 a 7, esta es la invitación de Dios, y solo hay un requisito para disfrutar de su gracia, ¿sí? ¿Cuál es el requisito que ustedes ven acá en este versículo? Dice, al sediento le daré
a beber gratis del manantial del agua de la vida? ¿Cuál es el requisito para beber gratis el agua de la vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Tener sed, ¿cierto? Estar sediento, ¿sí? Estar mal, muy bien, ¿sí? Estar sediento, estar en la bancarrota, ¿cierto? Estar en el suelo, ese es el requisito. Ese es el requisito que uno puede ver acá. Y es lo que Dios necesita. Dios no llama a justos. ¿Dios llama a quién? ¿Dios llama a quién? Dios llama a pecadores. ¿Sí? A ti y a mí. Dios nos está llamando a ti y a mí. Él no llama a justos. Entonces, estaba escrito en los certificados, en la palabra, pagado en su totalidad está. Dios ha pagado en su totalidad. La palabra consumado es cuando Jesús la pronunció desde la cruz, que es en griego, la palabra griega es teleo, ¿sí? Consumado es, o hecho está, es una palabra en griego que es teleo. Estaba escrito y significa pagado en su totalidad. ¿Sí? O sea, Jesucristo, la obra de Dios en Cristo aquí en la tierra la pagó en su totalidad. La deuda del pecado, del mundo, Jesús la pagó en su totalidad. ¿Sí? Entonces, tú imagínate si tuvieras una deuda enorme. ¿Sí? Mi esposa y yo sabemos más o menos qué es eso. Tener una deuda enorme, ¿sí? que nunca pudiéramos pagar. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos deudas, ¿no? Pero imagínate tú que tuviéramos una deuda enorme que nunca pudiéramos pagar nunca. Así nos sentíamos más o menos. Me hizo recordar en Colombia cuando estábamos en Colombia. Y qué feliz estuviéramos nosotros si un billete que pagara toda esa deuda llegara a nuestro correo, ¿no? Paga toda tu deuda, ¿sí? Paga en su totalidad la deuda, que llegara un billete, un cheque a nuestro correo. Qué contentos nos pondríamos, ¿no? Qué alivio de que esto sucediera, ¿no? Como que trae uno paz. Y nosotros les comentábamos que esta semana lográbamos pagar nuestra última deuda y se siente como, ¿sí? O sea, como que uno respira, ¿sí? Y les nombro esto porque esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que ustedes hagan allá en su mente, hagan esta similitud, ¿sí? Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros con respecto a nuestros pecados. Nuestros pecados es una deuda enorme ante Dios. Ya hablábamos que Dios es 3 veces santo y Él no va a permitir el pecado. Pero en la cruz Cristo tomó el certificado de deuda por tus pecados y mis pecados y lo marcó ese pagaré. Dice pagado en su totalidad. Con la sangre de Cristo está escrito. Ese pagaré que tú tienes gigante de tu vida, dice pagado en su totalidad con la sangre de Cristo. Versículo 7 dice, en el momento en que alguien realmente confía en esto, en lo que acabo de decir, se convierte en el vencedor. Si tú confías en lo que la palabra nos está diciendo en este momento, tú te conviertes en un vencedor. Y eso lo dice en el versículo 7. Dice, al vencedor le reservo esta herencia. Esa palabra, yo cuando lo leía esta tarde, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Recuerdan al comienzo que nos preguntábamos, ¿y cómo va a ser Dios para que conviva con su pueblo? Dice, al vencedor le reservo esta herencia. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré hijo, tú serás hijo de Dios. A los que venzan, ¿sí? Al vencedor. El que verdaderamente cree en Cristo y se aferra a Él hasta el final, a esa persona va a ser la vencedora. Al cristiano se le da una herencia garantizada. Esta es la gran esperanza nuestra. Y está asegurada desde el momento de la fe salvadora. Pero solamente el que se aferra a Cristo hasta el final. No es fácil vivir en este mundo, ¿cierto? Ir en contracorriente, porque vamos todo el tiempo en contracorriente. No es fácil
confiar en Cristo en un mundo tan malvado, ¿cierto? Pero al vencedor se le será reservado la herencia. Amén. Efesios 1, 13 a 14 dice, vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído. El que solamente cree, fuisteis marcados en él con un sello. Si tú crees en Cristo, tú eres marcado con un sello. El Espíritu Santo prometido, que es un depósito que garantiza una herencia hasta la redención de los que están en posesión de Dios. Eso dice Efesios 1, 13 al 14. Entonces los creyentes son llevados inmediatamente a la victoria de la cruz y nos convertimos en hijos de Dios y ya no somos contados como pecadores. Salimos de esa lista de deudores, ¿sí? Ya no somos contados como pecadores. Esto no significa, escuchen bien, esto no significa que dejemos de pecar inmediatamente, ¿cierto? Pero sí significa que nuestros pecados ya no están asociados con nosotros. A diario vamos a tener tentaciones, ¿cierto? A diario vamos a estar luchando la tentación, el pecado con nuestra carne, con nuestros corazones van a estar contendiendo, ¿cierto? Pero Cristo ha asumido la responsabilidad de pagar esos pecados. Han sido colocados ¿sobre quién? Sobre la cruz de Cristo. Hoy estuve en... Nuestra culpa ha sido cambiada por la inocencia de Jesús. Entonces, cuando Dios nos mira, no ve nuestros pecados. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él no va a ver nuestros pecados. Él va a ver la justicia que hizo Cristo en la cruz. Amén. Ahora, la diferencia entre estas dos frases, consumado es, dicho desde la cruz, o hecho está, la que veíamos anteriormente en el versículo anterior, pronunciado después del juicio. La diferencia es pagado en su totalidad, en lugar de ya sucedió. O sea, ya está pagado en su totalidad. Cristo se refiere aquí no al perdón por el pecado obtenido en la cruz, sino a la herencia de una nueva creación totalmente libre de pecado y pecadores. El pecado del mundo ha sido pagado en su totalidad, pero solo te sucederá a ti si recibes a Cristo a través de la fe. Y yo soy insistente en eso, ¿sí? Es solo a través de la fe que tú pongas en Cristo. Si tú depositas tu fe en Cristo, tú vas a heredar la vida eterna. Como punto final, el punto final dice, los pecadores serán enviados al infierno. La Biblia habla también de un infierno, ¿sí? La Biblia habla del cielo y del infierno. En esta sección se aclaran todos los tratos de Dios con la humanidad. Las personas vivirán junto a Dios en comunión, ¿sí? O serán finalmente separados de Él en el infierno. O vivimos en comunión con Dios, ¿sí? O vamos a ser separados de Él para vivir en el infierno. Es una cosa o la otra, ¿cierto? Y el factor determinante es nuestra relación ¿con quién? Con Cristo. Lo que determina estas dos cosas es tu relación, mi relación, tu fe y mi fe hacia Cristo. ¿Listo? Versículo 8 habla aquí habla del infierno. Si ustedes se dan cuenta, acá dice el lago ardiente de fuego y azufre. Pero al comienzo dice, pero los cobardes, anteriormente en el versículo de antes decía, lo opuesto a cobardes es al vencedor, ¿cierto? Decía al vencedor, y acá dice lo opuesto, ¿cierto? Pero a los cobardes, ¿sí? Y es impactante, ¿no? Son aquellos que niegan a Cristo delante de los demás, ya sea de palabra o de acción. A los cobardes, o sea, a los que niegan a Cristo, y lo que debemos recordar son las propias palabras de Jesús. A los que ¿qué dijo Jesús? Tú encuentras eso en Juan, dice, a los que me nieguen delante de los hombres, yo les negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Eso debería hacernos reflexionar y pensar, ¿cierto? Todos los días, ¿no? He mantenido la boca cerrada en lugar de compartir el Evangelio. Muchas veces nosotros cerramos nuestra boca y no compartimos a Cristo a los demás, ¿sí? No oramos en público. Muchas veces nos da pena, estamos en un restaurante, no oramos por los alimentos porque, uy, no, ¿qué dirán, no? Cuando no he sido fiel a Cristo delante de los demás, cuando no he mostrado a Cristo con mis acciones delante de los demás. Los incrédulos, ¿sí? Los cobardes, que es lo que nombra aquí inicialmente en el versículo 8, son aquellos que nunca han oído hablar de Cristo o aquellos que lo han rechazado. Y aunque todo pecado es vil para Dios, hay pecados que Él detesta más que otros, algunos de los cuales se enumera acá, ¿cierto? Aquí enumeran asesinato, inmoralidad sexual, magia, idolatría y mentira. Y si bien esto parece una lista de pecados, realmente necesitamos ver que es más que una lista de pecadores. Las personas no se arrepienten y están siendo asociadas con estos pecados. Sus pecados son en realidad lo que los caracteriza. Asesinos, mentirosos, personas sexualmente inmorales. ¿Y cuál es el destino final de estas personas? ¿Qué es lo que dice aquí al final? ¿Cuál es el destino de estas personas? ¿Sí? El destino es el lago de fuego. Y la Biblia nos dice que toda persona ha sido señalada para morir una sola vez. Eso está en Hebreos 9:27. Aquí se nos dice que algunos también morirán 2 veces, pero la muerte segunda no significa que deba existir. Entonces Jesús, podemos ver aquí claramente que Jesús habló en Marcos 9:44, dice cuando describió el infierno, dijo, es el lugar donde el fuego no se apaga y el cuerpo no muere. Eso es el infierno. Vuelvo y le repito. Jesús describió el infierno así, dijo, el lugar donde el fuego no se apaga y el cuerpo no muere. Y si nos damos cuenta, el lago ardiente con fuego y azufre, que es lo que describe aquí a lo último en el versículo 8, ardiente es activo y continuo, ¿no? Significa, ese lago ardiente es algo activo, continuo, ¿verdad? Que tu vida no termina, el ardor no se detiene. ¿Alguna vez tú te has quemado? Yo creo que todos nos hemos quemado, ¿no? Ya sea con algo en la estufa, en el borde de la olla o en el mismo fuego. ¿Tú cómo sientes? ¿Qué sensación tienes tú cuando te quemas? Es una sensación ardiente, ¿no? Continua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú recuerdas cómo te sentiste ahí? O sea, eso es muy molesto, una quemadura es muy molesta. Entonces, el asunto es este. ¿Cuál es la consecuencia del reinado eterno de Cristo? La respuesta simplemente se encuentra acá. Los creyentes estarán junto al Señor y unos con otros para siempre en el nuevo paraíso. Y todos los demás arderán juntos en el fuego eterno. ¿Sí? Eso no lo dice el pastor, no lo digo yo, sino que lo está diciendo la palabra, la Biblia. Y tú tienes que confiar en la Biblia. Amén. Tenemos que confiar en la Biblia. Entonces todos los demás arderán junto al fuego eterno. Entonces es muy importante decírselo a los demás, sobre todo a los que están pereciendo. Amén. Entonces la verdad, bueno, de todo esto es que el destino de tu alma depende, de tu alma y de mi alma, depende de un hilo basado en la realidad y solamente una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que Cristo nos salva. Cristo salva a los que se arrepienten y se vuelven a Él. Y Él envía al infierno a los que no lo hacen. Punto. ¿Listos? Sal de este lugar con eso claro en tu mente. Cristo salva a los que se arrepienten y se vuelven a Él con fe. Y a los que no, el destino es el infierno. No hay purgatorio, o sea, la Biblia nunca enseña purgatorio, ¿sí? Todo lo que hoy en día tantas teorías se han levantado hoy en el mundo, la Biblia no enseña eso. No hay 2 maneras de hacerlo. Si has entregado tu vida a Cristo, si tú has entregado tu vida a Cristo,
puedes estar seguro de tu lugar con Él. Si tú has entregado tu vida en Cristo, tú puedes estar seguro de tu lugar con Él. Puedes agradecerle por su gracia y misericordia, puedes agradecerle por enviar a alguien a decírtelo. Amén. Ven, dile que ven, ¿no? ¿No quiere? Ok. Ya vamos a terminar. Bueno, ya para terminar, si tú no has entregado tu vida a Jesús, entonces hay una decisión que debemos tomar, ¿cierto? Y debe ser tomada hoy. Nadie de nosotros sabemos cuándo Dios nos va a llamar, cuándo Jesús va a regresar por segunda vez o cuándo vamos a morir, no sabemos. Pero si alguna de estas cosas sucediera, podemos decir, ¿voy a ir al cielo? Sí, eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Esto es lo que yo les comentaba a mi hermano, la llamada que tuve, fue ayer, ¿cierto? Sí, fue ayer. Yo le decía a él eso, o sea, yo le decía a él, aquí lo importante, porque él me decía que él tiene una enfermedad en el corazón que le detectaron hace un mes, entonces lo desahuciaron, como que le dijeron, en cualquier momento usted le puede dar algo en el corazón y se muere. Entonces yo le decía, le decimos gordo, porque pues cuando chiquito era gordo, entonces le decía gordo, pero para mí aquí hay algo importante y es que Dios le está dando una oportunidad, o sea, fácilmente en un mes usted se hubiera podido morir, ¿sí? Si Dios quiere, en un mes se lo hubiera llevado, pero Dios le está dando la oportunidad para que usted se arrepienta, para que usted crea en Cristo y su alma no esté fuera de Cristo, sino esté en Cristo, ¿sí? Y él al final con lágrimas, a través de WhatsApp, ¿no? Con audios, él lloraba y me decía gracias por lo que me está diciendo, y él encontró como esa esperanza en Cristo, ¿no? Porque él me decía, no, es que yo he hecho tantas cosas malas en mi pasado, en mi vida, y el doctor me dice que en cualquier momento me puede dar algo al corazón, ¿sí? Porque él hace un mes sintió una opresión y se le durmió acá el brazo, ¿sí? Obviamente el corazón dice que tiene varias arterias tapadas, algo así. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer todos hoy acá es, si Dios me llama o si Dios viene por segunda vez en cualquier momento, ¿yo iré al cielo? ¿Sí? Si no podemos responder a esta pregunta con un sí, entonces el paso es volvernos a Cristo en arrepentimiento ahora mismo, ¿sí? Volvernos de nuestros pecados, doblar nuestra rodilla y declarar que Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Amén.